Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio bíblico de nuestra iglesia Roca de Vida de Panamá. Y así como dice esa adoración, en honor a Él. Hacemos esto en honor a aquel que dio la vida por nosotros. Nos conectamos con este live porque Él realmente es la única persona, es la más importante para cada uno de nosotros. Así que si Él es la persona más importante en tu vida, ¿qué hace falta para que invites a otra persona que le conozca? ¿Qué hace falta para que escribas su nombre ahí donde van los comentarios? ¿Qué hace falta para que le des compartir a este live? Realmente pregúntatelo. ¿Por qué no soy capaz de apretar ese botón? Yo no voy a apretarlo porque ahora me están diciendo que lo apriete. Apriétalo. La única razón por la que tú y yo estamos aquí es porque alguien decidió compartirnos lo maravilloso que es conocer a Jesús. Amén. Bueno, en antes pensaba, ¿no?, que seguimos recibiendo noticias de cuando un gobierno dice que vamos a salir y después otro día recibimos noticias de que ese mismo gobierno nos vuelve a encerrar y pareciera que a pesar de que nosotros somos ciudadanos de otro reino, que a pesar de que nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible, de un reino eterno, de un reino que gobierna sobre este territorio, el gobierno de la República de Panamá puede jugar con nuestras vidas. Y se me venían a la mente ejemplos de hijos de Dios que estuvieron en cautiverio en Babilonia y que a pesar de que el decreto real del imperio de Babilonia era cautiverio, su espíritu estaba conectado con otro reino, donde estas leyes no aplican, donde a pesar de estar en cautiverio bajo el imperio babilónico, ellos seguían conectándose con un reino espiritual más real que este reino en el que nosotros nos encontramos hoy en día. Daniel, independientemente de que le amenazaran, él decidió seguir obedeciendo las leyes, los reglamentos de un reino cuyo gobierno es superior al imperio babilónico y siguió orando. Siguió conectándose con Dios, se lo prohibieron y él siguió conectándose con esa visión porque él sabía que había algo más allá de ese imperio babilónico en el que se encontraban. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú sabes que hay algo más allá de la cuarentena en la que te encuentras? ¿Tú sabes que existe algo más allá, algo más real, algo más poderoso, algo más valioso que salir allá afuera o que estar acá adentro? Al igual que Daniel, Nehemías se conectó con esta visión y ganó favor e influencia delante de las autoridades de la época para que le dejaran salir. No solo salir con unas cartas para que le dejaran pasar, para ir a reconstruir el muro de Jerusalén. ¿Tú realmente, ahí donde tú estás, en medio de esta cuarentena, estás operando como un ciudadano del cielo? ¿O estás permitiendo que los comunicados del MINSA determinen hasta dónde llega tu libertad? Y por ser un ciudadano del cielo no me refiero a nada en lo absoluto de ir allá afuera. Me refiero a estar conectado con el corazón de Dios aún en el lugar donde estás. Porque Daniel recibió los paquetes proféticos más grandes que tiene la Biblia estando en Babilonia. Porque Nehemías recibió la visión de ir a reconstruir el muro estando en Babilonia. Entonces mi pregunta en esta noche es: ¿con qué visión se está conectando tu corazón en esta noche? ¿Con los comunicados del MINSA o con lo que el Espíritu de Dios le quiere decir a la iglesia? Hay algo que yo estoy seguro que tú estás viendo y yo estoy seguro que tú eres consciente, y es que el discurso del reino de las tinieblas cada vez es más público, cada vez es más desatado
Mire, en mi época, muchas de las cosas que hoy en día se toleran y se consideran normal, en mi época eran sumamente prohibidas. Y hoy en día se han normalizado. El reino de las tinieblas está siendo fiel a su maquinaria, está siendo fiel a su propósito, está siendo fiel a su discurso, que es propagar pecado, mentira, muerte, tristeza y miedo. Y cada vez es más evidente, cada vez es más confrontacional, cada vez es más tangible, al punto que nosotros como iglesia nos ponemos a pensar cómo la gente no es capaz de ver lo que está pasando. Hay un error que nosotros cometemos, es mi opinión. Ir a confrontar al reino de las tinieblas o al mundo por lo que están haciendo. Ir a pelear contra mentira o contra pecado o cosas como esta. Si el reino de las tinieblas es fiel a su discurso, nosotros como iglesia debemos ser fiel a nuestro discurso. Nosotros como iglesia vamos a ganar la batalla en la medida en que nosotros hagamos lo único que nos han mandado a hacer, que es a evangelizar, a comunicar las buenas nuevas del evangelio. El mundo no va a llegar a los pies de Cristo si no es a través del evangelio. Y a veces el enemigo nos entretiene en disputas que no son fieles a nuestro discurso. Y yo te quiero mostrar un par de ejemplos esta noche de qué pasa cuando alguien es fiel al discurso del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por ese evangelio que sigue estando vigente, que sigue siendo poderoso, que sigue transformando, que sigue sanando, que sigue libertando cautivos. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio de poder. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que respalda y que revela al Cristo a los corazones que caminan en oscuridad, a los corazones que caminan en tristeza. Padre, yo te pido que en esta noche tú abras nuestra mente a tu diseño, a tu sabiduría, a tu estrategia, a tu plan que está establecido desde hace más de 2000 años y que no cambia. Padre, ayúdanos a confiar en tu plan. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a no suavizar el evangelio, a no buscar que a la gente le guste, sino buscar que la gente sea transformada a través de él, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tú toques nuestros corazones en esta noche y los alinees con esa estructura, con ese plan, con esa visión que tú estableciste para tu iglesia en esta tierra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que un Dios tan grande y tan maravilloso nos permita disfrutar de su presencia. La verdad es que ese es el gran misterio, ¿no? Que siendo quienes somos y siendo Él como Él es, nos haya escogido como el objeto de su atención, como el objeto de su amor. Como le estaba mencionando hace unos minutos, el Evangelio sigue estando vigente, sigue siendo poderoso, sigue siendo real. Y yo quería darles un ejemplo de un hombre que pudo experimentar la pureza del Evangelio a través de su ministerio. Porque nosotros muchas veces vemos grandes evangelistas de grandes tarimas, donde miles de personas reciben a Cristo en una cruzada, gloria a Dios. Vemos pastores de mega iglesias, vemos salmistas que llenan conciertos, y la verdad es que uno ve los frutos y uno ve la unción, pero uno no sabe el precio que hay detrás. Uno ve cuán bendecido, cómo Dios usa a una persona, pero uno no ve el precio que hay detrás, uno no ve la humillación, las horas de rodillas o los procesos que estas personas han querido vivir. Todo el mundo quiere el aceite, pero nadie quiere ser la aceituna que presionan.
para obtener ese aceite. Y por mucho tiempo, a veces se nos ministra en las iglesias que estas personas han sido escogidas por Dios y han sido tocadas por Dios y son especiales y son un grupo selecto de personas que pueden operar en estos niveles de unción o tener este nivel de fruto. Y es cierto, han sido escogidas, al igual que tú y al igual que yo. Muchas veces vemos las medallas, los logros de los ministerios, pero no vemos las cicatrices y las heridas. Hay un verso en el libro de Job, capítulo 8, que dice que aunque tu inicio haya sido pequeño, tu final será grande. Y definitivamente que ante hombres y mujeres como nosotros que venimos de estar condenados a muerte y somos salvos, nuestro inicio definitivamente a nivel espiritual es sumamente pequeño, pero nuestro final no está determinado por ese inicio. Nuestro final no está determinado por qué pecados tú has cometido, cuántos errores tú has cometido. Nuestro final no está determinado por lo que tú piensas de ti, por lo que la gente piensa de ti. Nuestro final está determinado por el propósito que tu Creador y mi Creador establecieron sobre nuestras vidas y nuestra capacidad de someternos a la autoridad del Espíritu Santo para alcanzarlo. Nosotros hemos escuchado 1000 veces al pastor hablando acerca de Pedro y él habló bien claro acerca de la revelación de este año, que es busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que muchas personas que me están viendo en este momento o me van a ver en el futuro están buscando trabajo, están buscando provisión y están buscando la manera de traer el pan a la casa. Pues yo quiero decirte que esta noche vas a tener trabajo. Que esta noche vas a tener un trabajo acorde a esa visión. Vas a tener un trabajo acorde a buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que lo demás venga por añadidura. Quiero que usemos la vida de Pedro como ejemplo para ver esto. Usted conoce al apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro, famoso. Ese que cuando Jesús llegó y preguntó y le dijo, ¿ustedes quiénes piensan que soy yo? Él fue el que dijo, tú eres el Cristo. Y que nuestro Señor Jesús le dijo, wow, esa revelación no te la dio ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación que tú tuviste, yo edificaré mi iglesia. Ese Pedro, a quien Jesucristo le dice, tú me amas, apacienta a mis ovejas. Ese Pedro, que estaba en el aposento alto, liderando el grupo de cristianos, de discípulos que habían estado con Jesucristo. Ese Pedro que estuvo en ese lugar cuando cayó el Espíritu Santo en la tierra por primera vez. Ese Pedro. ¿Usted se imagina eso? Porque ahora bautizan en el Espíritu Santo a muchas personas, ya sea en un altar en la iglesia o en un bautismo en una piscina o en tu cuarto donde el Espíritu Santo te bautice. Pero esa fue la primera vez que caía el Espíritu Santo en la tierra y Pedro estaba allí. Ese mismo Pedro que la Iglesia Católica toma para decir que fue el primer papa y le dan una autoridad y una posición sin demeritar a Pedro. Pero le dan una posición que no corresponde. Pero ese Pedro, ese apóstol de la iglesia primitiva, caminó con Jesucristo 3 años. Era uno de los que más cerca estaba. Ese hombre, cuando recibe el Espíritu Santo,
se zumba este discurso que les voy a dar. Yo quiero que usted se imagine, o sea, yo quiero que usted se posicione en ese lugar. Imagínese que el Espíritu Santo cayó sobre esos discípulos, comenzaron a hablar en lenguas, al punto que la gente que estaba alrededor de la casa pensaba que estaban borrachos. Pensaban que estaban borrachos. Ese momento, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la aparición a los discípulos. Ese es un momento histórico y único. Nada fácil. Oración en el aposento alto mientras estaban siendo perseguidos. Y Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo, dice que eran lenguas de fuego. Y uno lee esas cosas como si fueran cualquier cosa. Lenguas de fuego. Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo, hace esto. Hechos 2, verso 14, dice, entonces Pedro. A veces a nosotros nos cae la presencia de Dios en la iglesia y nos demoramos como una hora en pararnos porque quedamos regados. Pero dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a la gente que estaba por ahí. Escuche, imagínense a Pedro, por favor. ¿Eh? Mire los términos, mire la manera en que el Espíritu Santo lo toma, porque Pedro no era un estudioso. Recuérdese que Pedro no había estado en la escuela de doctrina de los judíos, porque no había logrado alcanzar los niveles de rendimiento esperados y había tenido que dedicarse al oficio de sus padres, porque era pescador. O sea que Pedro no era un doctor en la palabra, no se conocía, no se memorizaba, no, ese no era Pedro. Así que mire lo que el Espíritu Santo hizo con este hombre. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, se paró y ¡boom! Del miedo, de la persecución, pasó a esto. Del miedo, del encierro y la persecución pasó a esto, a ponerse de pie y a decir esto en voz alta. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Habiendo dicho esto, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y usted dirá, bueno, sí, porque ahora tenemos el Espíritu Santo y ahora la gente profetiza. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo venía sobre un profeta, le daba una palabra profética y se iba. Y lo que Pedro está diciendo, que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, donde ahora tus hijos y tus hijas van a profetizar. Y los jóvenes van a tener visiones. En pocas palabras, el Espíritu Santo no va a venir sobre un profeta, solamente va a venir sobre un pocotón de gente. Y ahora un pocotón de gente va a profetizar. Y ahora un pocotón de gente va a tener visiones. Y tus ancianos van a tener sueños. Antes José tuvo un sueño y no sé qué. No. Ahora tus ancianos van a tener sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Mira lo que dice el verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otro cambio radical. Antes, los pecados eran perdonados con el sacrificio del Cordero por el sumo sacerdote. Ahora Pedro, verso 21, evangelio puro y duro. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Viene el evangelio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Agarre esa galleta. No fue que hicieron una confabulación, una conspiración y lograron agarrarlo y lograron matarlo. No, señor. Esto había sido planificado, orquestado por nuestro Dios. Mire, si usted se fija, fue un sacrificio en su máxima expresión. El cordero inmolado que quita el pecado del mundo es entregado por el sumo sacerdote
para ser sacrificado, cumpliendo con la ley judía del sacrificio de expiación de los pecados. Eso estaba más orquestado que orquestado. Prendieron y mataron por manos de pecadores, crucificándole. A este Jesucristo, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Es una locura. De la misma manera en que la muerte no va a poder retenernos a ninguno de nosotros. Y yo quiero que usted tenga eso claro, porque gran parte del espíritu de miedo que se ha impartido a través de esta enfermedad que anda por ahí es porque los cristianos le tienen miedo a la muerte. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mira lo que dice el verso 29. Hermanos, les puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Verso 32, Evangelio. A este Jesús resucitó Dios. No hay ninguno que haya resucitado. Todas las tumbas están ocupadas, excepto la de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ninguna religión puede decir. El único que resucitó de los muertos ha sido nuestro Señor, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Acuérdense que él está hablando a judíos, ¿ah? Eso no es como está evangelizando a la gente del mundo, no. Él está hablando a gente que tiene una esperanza del Mesías por siglos. Él está diciendo literalmente: el Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó, se cumplió la promesa. Eso no es cualquiera predicación, pero es el Evangelio. Sepa pues, verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cierto? Hasta ahora, una pausita aquí. ¿Qué ha hecho Pedro? Y yo no estoy hablando del tipo de prédica que uno le da al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo hay que alimentarlo balanceadamente. ¿Qué ha hecho Pedro? Le está hablando al mundo ahí, ¿eh? A judíos, pero que no están en Cristo. Él le ha dado el evangelio puro y duro. No ha venido con ningún tipo de cuento, con ningún tipo de show, con ningún tipo de adorno, nada de que mira, que si quieres paz, mira, que si quieres provisión, mira, estás triste, aquí está el gozo, nada. Jesús, el que ustedes vieron que murió, ha resucitado y Dios lo ha puesto a la diestra y es el Señor, es el Cristo, es el Mesías. Ese que murió en la cruz, ese que ustedes entregaron, está vivo y reina con... Eso es todo. Ese es el Evangelio. Y yo les quiero decir algo. El mundo lo que necesita escuchar es el Evangelio. Luego a la iglesia, a las personas que ya son salvas, a las personas que ya conocen a Jesucristo, tú le puedes hablar de cualquier cosa que tenga que ver con pecado, con provisión, con paz, con fe. Tú le puedes hablar lo que sea porque ya tienen el Espíritu Santo, ya te van a entender. Ya el Espíritu Santo que está encargado, el Espíritu Santo, y aquí no hay nadie que se llame Espíritu Santo entre nosotros, es el encargado de traer convicción de pecado al mundo. Es el encargado de traer convicción de pecado al mundo. A la iglesia tú sí puedes apretar, que es lo que hacía Pablo con sus cartas, es lo que hacía Pedro. Él está escribiendo a creyentes. Pero el mundo necesita escuchar el Evangelio. ¿Cuál es la reacción? Porque esa es la otra cosa.
Cuando tú predicas el evangelio puro y duro, el Espíritu Santo te va a respaldar. Te va a respaldar. Porque a veces nosotros queremos convencer a la gente de que acepte a Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo no es lo suficientemente poderoso? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no es lo suficientemente real como para que cuando tú prediques el evangelio, el Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre el corazón del hombre y esa persona abra sus ojos y acepte al Señor? Ese es el camino, quiero que sepas. Todo lo demás es un convencimiento. ¿Sabes lo que pasó con esta gente? Con toda esa gente que estaba escuchando a Pedro. Mira lo que dice el verso 37. Eso fue lo que dijo Pedro. Punto. Ahora mira lo que dice la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, sintieron convicción. Sintieron, hey, estamos mal. Pedro no les dijo que estaban mal. Pedro ni siquiera habló de los pecados individuales de cada uno de ellos. Nada que ver. Pero ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, hey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, cuando alguien recibe un evangelio de estas dimensiones, su corazón se pone así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito salvarme, necesito que alguien... Me siento culpable, me siento mal. La misma persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabajó en sus corazones. Entonces, Pedro, ¿qué le suelta? El versículo que nosotros usamos en nuestros bautizos. Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Me explico? El mundo necesita el evangelio. ¿Sabe por qué nosotros queremos adornar la vuelta? Porque realmente no tenemos fe y confianza en el evangelio. Por eso que queremos ponerle azúcar al evangelio, y que para que no suene, que no sé qué, y hacerlo digerible. Oye, no le digas eso. Mire, no hay un acto de amor más grande que decirle a alguien que se vaya al infierno si no acepta al Señor. Es real, es real. Pedro, líder de la iglesia primitiva. Después de este discurso, ya Pedro escribió 2 cartas del Nuevo Testamento, un pequeño fragmento de Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe por qué le estoy leyendo esto? Porque yo quiero que usted le meta mente a cómo hablaba y cómo escribía este hombre, lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué me interesa que usted vea esta referencia? Porque Pedro no nació así. Porque Pedro ciertamente no era así. Pedro, el apóstol, que cuando lo iban a crucificar dijo, crucifíquenme boca abajo porque no soy digno de morir como mi Señor. Ese Pedro, como dice el libro de Job, tuvo un comienzo pequeño. Como lo vimos en unos estudios hace algún tiempo, Pedro no logró cruzar los cursos de doctrina y tuvo que ser pescador como lo eran sus padres. Tuvo que ser rechazado de la escuela de doctrina judía y dedicarse al oficio de sus padres. Pero a pesar de eso, así se lo encuentra Jesucristo. Y yo quisiera que este Pedro que usted ha visto en esta dimensión, usted entienda cómo era y cómo llegó a ser lo que es. Para que usted se mire en esos pies, en esos ojos, en esas manos y entienda que si usted confía en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que usted ha visto no es ni un octavo de lo que el Señor puede hacer con usted. Lucas capítulo 5, verso 1 dice, en antes era Pedro el apóstol, ahora vamos a ver a Pedro el pescador. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Yo quiero que usted entienda un poquito esto. Jesucristo venía de haber tenido una discusión con el diablo en el desierto. Jesucristo tenía, primero que todo, tenía un ministerio súper activo. No perdía ni un segundo. Después de salir del desierto, fue a la sinagoga, agarró el pergamino de Isaías, soltó esa palabra. Cuando le preguntaron quién era ese hijo de José, de dónde predicaba con esta autoridad, él les dijo que nadie es profeta en su tierra. Y cuando él les soltó esa, a toda esa gente lo querían aventar de un monte, lo querían despeñar, lo querían tirar abajo, ya lo querían asesinar en esa época. Pero el primer milagro que pasa en ese momento, Jesús dice que los atravesó, pasó en medio de ellos sin que se dieran cuenta. Y todo el mundo pensaría, wow, lo intentaron matar. Yo me imagino que se fue para la casa y se escondió y se acostó a dormir. Pues no. De ahí se fue, sanó, libertó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, de ahí sanó a la suegra de Pedro, de ahí se fue a un lugar donde le trajeron enfermos durante toda la noche y después de ahí se fue a predicar por toda Galilea. Todo eso así. No hay tiempo que perder. A veces nosotros pensamos que tenemos toda la vida. Y Jesucristo, que solo tuvo 3 años, tuvo un ministerio como ese. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Dice, verso 14, dice, por lo cual, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En pocas palabras, la manera en que uno aprovecha bien el tiempo es siendo entendido de cuál es la voluntad del Señor. Poniendo la agenda del Señor sobre la nuestra, poniendo sus planes sobre los nuestros, su propósito sobre los nuestros. Nuestra vida le pertenece. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Ya no nos mandamos, Jesús es nuestro Señor. Jesucristo viene así y después de hacer todo eso, se encuentra en una playa y el gentío era tal que tuvo que pedirle a Pedro que le permitiera montarse en una de sus barcas. Una de las cosas que más me llama la atención es que dice que la gente se agolpaba, o sea, se empujaba, se apretujaba para escuchar la palabra de Dios. Y eso para mí ya es un milagro, porque hoy en día nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Pero en ese lugar, en esa playa, la gente se empujaba, se apretujaba para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo quiero que usted, por 5 segundos, para no extendernos mucho en el tiempo, se posicione en los zapatos de Pedro. Usted tiene deudas probablemente. Usted tiene una familia que mantener, porque Pedro tenía esposa. Y sale de madrugada a pescar. Un oficio violento. A todo el mundo le gusta dormir de noche. Los trabajos de noche no son fáciles. Mucho menos pescar con redes. Las redes, soga gruesas, son pesadas. Y mojadas, peor todavía. Cuando uno está pudiendo pescar, uno tiene que tirar las redes menos veces, porque está consiguiendo pescado. Pero cuando tú no estás consiguiendo pescado, tienes que tirar las redes varias veces. Así que imagínese a Pedro, después de una noche de haber tirado las redes, Dios sabe cuántas veces, de estar disgustado, de estar frustrado, estresado, ansioso, preocupado, porque no tengo cómo mantener a mi familia, porque lo único que sé hacer
no me está funcionando en este momento, porque busqué trabajo toda la noche y siguen estando vacías las redes, porque he mandado mi hoja de vida a cuanta oportunidad de trabajo he visto y siguen estando vacías las redes, porque ciertamente no tengo opción, no sé qué más hacer y estoy desesperado, estoy angustiado. Puede ser que inclusive ya le esté echando la culpa a Dios. Puede ser que inclusive esté decepcionado de Dios. Puede ser inclusive que me haya alejado de Dios. ¿Suena familiar? ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en los zapatos de Pedro? ¿Cuántas veces has tirado las redes? ¿Cuántas noches has salido a pescar y las redes siguen estando vacías? Y el gobierno te quiere seguir cobrando los impuestos. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro en ese momento? Y encima tienes que lavar las redes para que no se dañen. Así lo encontró Jesucristo. Jesucristo fue a encontrarse con Pedro justo en el lugar de su problema, justo en el lugar de su tristeza, porque Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y va a buscar a esa oveja que está perdida, que está entristecida, que está extraviada, que está intentando salvarse por sus propios medios. Esa oveja que lo ha agotado todo y que ya está a merced del destino. Jesucristo va hasta allá. Y la palabra de Dios dice que Él la pone en sus hombros. Aleluya. ¿Cuántos quisieran que Jesucristo te pusiera en sus hombros en este momento? Y te devuelve al rebaño, te devuelve a casa, te devuelve al lugar que perteneces. Y no solo eso, dice que llama a todos sus vecinos y hace una fiesta y celebra. Así se encontró a Pedro. Pedro estaba lavando las redes. ¿Se imagina a Pedro sentado lavando las redes así, cogiendo sol? Y de repente viene Jesucristo y se le trepa en el bote y Pedro lo mire como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que es que tú estás bravo, disgustado y estresado y viene un man y se te trepa en el bote así? Que tú dices, ¿que este man qué le pasa, loco? Y una de las cosas que más me gusta es la humildad de Jesucristo cuando dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco a tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesucristo le rogó a Pedro. O sea, ¿sabes cuando Jesucristo te tiene que rogar para que tú hagas algo, para Él trabajar en tu corazón, salvarte y cambiar tu vida para siempre? Y tú pensarás, Jesucristo rogarnos. No creo que nos ruegue, pero sí creo que intercede. Sí creo que lo intenta una y otra vez. Sí creo que su amor es incansable, inagotable. Sí creo que tiene una paciencia absoluta y total con nosotros. Le rogó que moviera el bote y le enseñó a la gente, porque la gente quería escuchar la palabra, así que él dio la palabra y no solo escuchó a la gente, lo importante es que Pedro también la escuchó. Dice que verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echen las redes a pescar. En pocas palabras le dijo, mira Simón, yo sé que tú oras siempre bien superficial. Yo sé que tú oras y tú crees que sabes cuál es tu problema. Inclusive yo sé que tú oras y crees que sabes cuál es la solución a tus problemas. Y me dices, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en tu vida? Pedro, yo realmente quiero transformar tu vida, así que necesito que vayamos más profundo en tu corazón.
Necesito que vayamos a aguas más profundas, donde tú no puedas pisar, donde no te sientas seguro, donde estés completamente en mis manos, donde estés completamente confiando en mí. Pedro, hoy vamos mar adentro. Necesito que vayas mar adentro. Y eso es lo que el Señor, yo pienso que a veces nosotros, el diablo logra que nosotros pensemos muy superficial sobre ciertas cosas en nuestra vida y de esa manera oramos y de esa manera declaramos y de esa manera llamamos las cosas del cielo y las oraciones a veces no son efectivas. Porque las cosas son mucho más profundas de lo que nosotros pensamos. Si tú llevas orando por algo múltiples veces y luego caes de una vez y luego cometes el mismo error, es más profundo de lo que tú piensas. A veces estamos peleando con los síntomas y no estamos arreglando la enfermedad. A veces estamos peleando contra las ramas y los frutos y no estamos viendo la raíz del árbol. Y el Señor trabaja de adentro hacia afuera, de la raíz, y se manifiesta en las hojas y se manifiesta en el fruto. Y el Señor quiere ir y solamente puede entrar tanto como tú le permitas entrar. Así que la pregunta es, ¿vas a llevar el bote más profundo hoy, Pedro? ¿Vas a llevar el bote más profundo hoy, Pedro? Y no solamente le dice que lleve el bote más profundo, le dice, ahora tira las redes que vamos a pescar. ¿Tú te imaginas esa demencia? O sea, él acaba de lavar las redes. Acaba de trabajar toda la noche. Cualquiera de nosotros que hubiera dicho, Señor, yo trabajé toda la noche y estoy cansado. Señor, yo sé mucho más de pesca que un carpintero. La mejor pesca es de noche y ya es de día. Con esa predicación que tú acabas de hacer en mi bote y toda la multitud han espantado a los peces. Ya lavamos las redes, estamos cansados. Puede que tú sepas de religión y puede que le puedas predicar a toda esta gente, pero el pescador aquí soy yo. ¿Qué le dice Pedro? Dice el verso 5, dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Efectivamente le soltó su circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos frenado un milagro o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por nuestra incredulidad? Porque le aventamos una excusa de algo que nosotros consideramos que es lo suficientemente grande como para ser más grande que Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado con el Señor y no le hemos creído en algo y pensamos que nuestra situación es la excepción al poder de Dios? Pues Pedro le dice eso, mira maestro, nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero aquí viene la diferencia, dice, pero en tu palabra, aleluya, echaré la red. A pesar de todo lo que Pedro había vivido, a pesar de todos los argumentos, todas las excusas, todas las emociones, toda la frustración que él tenía, todo el cansancio físico que él tenía, Pedro dijo, en tu palabra yo voy a tirar la red. Y es que la palabra de Dios es tan poderosa. Mire, si usted supiera, ya lo he dicho varias veces, el diablo no le dijo a Eva, drógate, fornica. El diablo le dijo, duda de la palabra de Dios. Y a diferencia de Adán, Jesucristo en el desierto venció al diablo confiando plenamente en la palabra de Dios. Así que Pedro dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de las evidencias, a pesar de mis emociones, a pesar de mi cansancio, en tu palabra, aleluya, voy a tirar las redes. Y su fe fue bien recompensada. Pedro estaba claro que él sabía más de Jesucristo que Jesucristo de peces y de pesca. Pero tiró las redes porque creyó en la palabra de nuestro Señor Jesús.
Ujú. Mire, hace toda la diferencia del mundo cuando nosotros trabajamos bajo la dirección del Señor. La palabra de Dios dice que si el Señor no edifica la obra, en vano trabajan los obreros. Y hay un favor especial, hay una bendición especial cuando usted trabaja bajo la dirección del Señor. Cuando el propósito principal no es el cheque, cuando el propósito principal no es agradar a los jefes, cuando el propósito principal es honrar a Dios a través de un trabajo, cuando el propósito principal es ir a tocar las almas que se encuentran en esa empresa, que se encuentran en ese negocio, cuando tu propósito principal es buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Es bien interesante porque mira lo que pasa en el verso 6. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces a tal punto que esas redes se rompían. Se rompían las redes. Entonces ellos hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Hay veces que uno, mire, y como ministerio, si la iglesia estuviera tan unida como lo está el reino de las tinieblas, nosotros fuéramos una locura. Pedro no tuvo problema en compartir la provisión. Pedro no tuvo problema en compartir la bendición. Y hay veces que nosotros podemos tener un orgullo y una envidia de tal dimensión que preferimos que las almas se pierdan antes de hablar con otras iglesias y con otros y colaborar y tener unidad. Preferimos que la gente se pierda. Preferimos que se rompan las redes. Lo importante aquí son las ovejas, son las redes. Nada más. La parte que más me gusta, que cuando leí esto, ya vamos a cerrar. Yo he leído este pasaje muchas veces. Pero cuando yo leí este pasaje esta semana, yo leí este verso y me puse a llorar como un nene. No estaba pasando nada especial. Dios decidió tocarme en ese momento. Y me llamó muchísimo la atención porque cuando Pedro ve la dimensión de este milagro, cuando Pedro ve que un hijo de carpintero, un maestro de religión o de la palabra, le dio una orden y sucedió un milagro de estas dimensiones, su reacción está en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La revelación que tuvo Pedro en ese momento no era la pesca. La revelación que la gente tiene no es el milagro. Los milagros son precisamente para revelar a Cristo. Los milagros son precisamente para que la gente conozca al Señor. Y Pedro, al ver algo de estas dimensiones, porque Pedro se imagina, o sea, este tipo no es pescador, pero su condición espiritual es tal que ante su palabra nosotros hemos logrado hacer algo que nunca habíamos hecho. Y Pedro entiende de inmediato su condición espiritual. Y eso que usted puede ver ahí es una oración de fe. Pedro se arrodilla delante del Señor y reconoce que es un pecador. Y cuando tú reconoces su majestuosidad, cuando tú reconoces su persona, su poder, su autoridad, y tú sabes quién eres tú, tu primera reacción es: Señor, apártate. Apártate de mí. Yo no debo estar en el mismo lugar que tú. Yo no merezco estar en el mismo lugar que tú. O sea, yo no merezco estar en el mismo bote que tú. Y esa es nuestra realidad. Que no es que nosotros merecemos estar con Él, es que su gracia es tal
que permite que nosotros no seamos consumidos en su presencia. Que su amor es tal que va más allá de nuestros errores, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra fragilidad, de nuestra inconsistencia, de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras tristezas. Yo creo que eso es el principio que nosotros debemos tener para caminar en ese propósito, es postrarnos delante del Señor y decir, Señor, yo realmente no te merezco, porque soy un hombre pecador, porque yo sí sé quién soy, yo sí sé lo que se me ocurre, yo sí sé mis intenciones y sé quién eres tú. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos. Y Jesús le dijo, no temas, no temas. Mire, el Señor no se quiere relacionar con nosotros a través del miedo porque no nos ha dado un espíritu de miedo. El Señor se quiere relacionar con nosotros a través de su amor. Así que le dice a ellos, hey, no tengan miedo, porque ahora serán pescadores de hombres. Y esa es nuestra verdadera profesión. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro propósito. Nosotros tenemos que entender que somos pescadores de hombres, uno, y después lo demás. Ese es nuestro trabajo en esta tierra. Ese es nuestra responsabilidad. Y una vez tú entiendas eso, todo lo demás vendrá solo. Si tu pensamiento es pescar hombres donde quiera que vayas, en el supermercado, en la farmacia, en el trabajo, si cuando tú vas a una entrevista tú dices, Señor, dame el trabajo donde voy a pescar. Si esa es tu primer intención, te vas a alinear con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos vayan al arrepentimiento. Y tenemos que entender que el Señor alcanza al perdido. El Señor presenta el Evangelio a aquellos que no lo conocen a través de nuestras vidas. Somos pescadores de hombres y la carnada y el anzuelo es nuestra propia vida. La gente no quiere escuchar, la gente quiere ver tu vida. Tu vida es la prédica más poderosa. El otro día yo puse ahí, predica a tiempo y a destiempo y de vez en cuando habla. Tu vida es más poderosa que lo que tú dices. Pero uno tiene que estar conectado con esa visión. A veces estamos más conectados con las metas de fin de mes que con la salvación de nuestros compañeros. A veces estamos más conectados con quedar bien con el jefe que quedar bien con Dios. A veces estamos más conectados con el bono que con los tesoros del cielo. Y a menos que tú te conectes, así como se conectó Daniel en Babilonia, así como se conectó Nehemías en el cautiverio, a menos que tú te conectes con una realidad que es más poderosa que esta, con una visión que es eterna, tú vas a estar asistiendo a una iglesia, pero vas a ser del mundo. El Señor murió en esa cruz para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación, al gozo, a la paz, al poder sobrenatural del Espíritu Santo, a la sabiduría, a la revelación, al favor, a los planes, a los diseños. Y nosotros a veces caminamos por ahí como si fuéramos gente del mundo, como si no tuviéramos Dios. Enfrentamos los problemas con soluciones humanas. Hay una situación y queremos dar un consejo humano. Mire, yo la otra vez se lo estaba diciendo a Ana. Y eso lo vamos a ver este fin de semana. Aquí está el comercial. Siempre he quedado tirando un comercial para la clase de discipulado. En los discipulados, el mentor, lo último que tiene que darle al discípulo es un consejo humano. Ellos vienen aquí para buscar algo del cielo. Ellos no vienen aquí para buscar lógica, filosofía, razonamiento, buenas prácticas, empoderamiento. No. Ellos vienen a ver qué sabes tú, qué revelación tú has recibido de Dios que les pueda ayudar en su problema. Algo espiritual, algo del cielo, algo que traiga poder, algo que vaya en contra de las resistencias y de los problemas que están experimentando en esta tierra. Y a veces nosotros queremos venir y que, bueno, ¿cómo te va? Vamos bien, mira cómo va tu trabajo y queremos dar consejos terrenales. Ellos no vienen a buscar, eso lo pueden buscar en cualquier lugar del internet. Y lo mismo pasa con nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros damos eso porque es la misma manera en que nosotros enfrentamos nuestros problemas.
y dejamos de lado un Espíritu Santo y dejamos de lado la sabiduría del universo y dejamos de lado ese poder sobrenatural que es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Tenemos acceso. Entonces, Dios no solo está esperando que busquemos el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás venga por añadidura, sino que lo busquemos conectados con el cielo. En la autoridad, en la identidad, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no buscamos esas soluciones porque no tenemos fe y no creemos que son reales. Y preferimos llevarle nuestros problemas a cuanto ser humano anda por ahí, que tiene problemas, antes de llevársela a nuestro Dios. Así que si estás buscando trabajo, ya tienes. Pescador de hombres. Conéctate con esa visión. Conéctate con ese propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. Yo te garantizo que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos hagas libre de los miedos, de las inseguridades que la falta de provisión pueden traer sobre nuestras vidas. Los miedos y las inseguridades que la voz del enemigo, que las dudas han sembrado en nuestro corazón y que nos conectemos contigo, Señor. Padre, revélanos tu victoria, revélanos tu autoridad. Ayúdanos a creer que estamos en el equipo ganador, que tú eres el Señor y que tú gobiernas sobre todo el universo y que ninguno de nosotros será avergonzado. Ayúdanos a confiar que tus planes son mejores que los nuestros, que tus soluciones son mejores que las nuestras, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, el reino de Dios y su justicia. Y que todo lo demás venga por añadidura, Señor. Ayúdanos a buscar cómo inquietar tu corazón, cómo traer alabanza, cómo traer adoración con nuestro trabajo. Cómo trabajar bien, no por las felicitaciones del jefe, sino para honrar ese trabajo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a creer que tú decides cuánto ganamos, que bajo tu autoridad está nuestra provisión y no de nadie más. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén.